esto, repítalo y verá que será de gran bendición para nuestras vidas. Éxodo capítulo 20, verso 1 al 17. La palabra de Dios la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y a su letra dice: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Señor, te damos gracias por tu palabra leída una vez más, Señor. Gracias porque en ella, Señor, encontramos, Padre, una guianza maravillosa, Señor, que nos conduce a acercarnos, Señor, a someternos más y más, Señor, a usted. Pido en esta tarde, Señor, que usted guíe nuestros corazones conforme a tu palabra, Padre de la gloria. Que guíes nuestras vidas, Señor, conforme a tu palabra. Podamos, Señor, entender con claridad, Señor, y aplicar esto a nuestras vidas, Señor, obedecerlo, Padre, ponerlo en práctica, Señor, todos los días de nuestras vidas, para poder así, Señor de la gloria, ser, Señor, caminar en obediencia delante de ustedes. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Toma control, Señor, en esta tarde, en este lugar. Toma control a través de los medios de cada vida que estará, Señor, escuchando tu palabra. Que usted pueda obrar, Señor amado. Que usted pueda, Padre, redarguir, Señor, que usted pueda enseñar e instruir a través de tu palabra nuestras vidas, Señor, para crecimiento, Padre de la gloria, para fortalecernos espiritualmente. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. A usted sea la gloria, a usted sea la honra, Dios mío. Mi alma te alaba y te bendice, Dios Todopoderoso. Amén, Señor, y amén. Puede tomar a su lugar, hermanos, en esta hermosa tarde. Aleluya. Qué bueno es Dios, hermanos, para con nosotros. Hemos estado, hermanos, hablando. Yo creo que usted ya aprendió, hermanos, copió la dinámica que hemos encontrado, hermanos, al exponer estos mandamientos que Dios nos ha dado. Los primeros 4 mandamientos: la relación del hombre para con Dios, el respeto que Dios merece, lo que Dios pide de nosotros para con Él, hermanos, fidelidad, respeto, hermanos, temor, y que apartemos, hermanos, ese tiempo para tener comunión con Él,
Amén. Y los 6 mandamientos finales, hermanos, hablan de la relación del hombre para con el prójimo. Y hemos mirado en los mandamientos anteriores donde encontramos, hermanos, el mandamiento, encontramos el mandato o lo que Dios nos manda, nos demanda a nosotros como su pueblo, lo que Dios nos prohíbe como su pueblo, hermanos, y la consecuencia, el castigo que esto tiene. Amén. Es una bendición grande poder, hermanos, escudriñar la palabra de nuestro Dios. Muchas veces cuando miramos solamente las frases, hermanos, así como están escritas, no le tomamos mucha importancia. Creemos que es algo sencillo, que es algo, hermanos, que liviano, pero al estudiarlo, al mirar todo lo que hay detrás de eso, hermanos, nuestros corazones deben de temblar delante de la presencia de nuestro Dios. Y debemos, hermanos, de autoexaminarnos cada vez que escuchamos, que estudiamos su palabra. En lo personal, hermanos, la mayor parte de veces termino de rodillas, hermano, humillado delante de Dios después de preparar un mensaje. Amén. Quebrantado, hermanos, delante de Dios, porque nos hace ver Dios en su palabra, hermanos, cuán pecadores nosotros somos y cuánta misericordia necesitamos. Amén. Cuando entendemos eso, hermanos, nos hace ver la necesidad y no tenemos otra opción que ir delante de Él, arrodillarnos, humillarnos y pedirle perdón, hermanos, por nuestras vidas. Amén. Así que tiene un propósito maravilloso la palabra de nuestro Dios, hermanos, cada vez que la estudiamos. En esta ocasión estaremos viendo el 9º mandamiento. Amén. Y el 9º mandamiento, hermanos, habla o nos dice: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Lo encontramos en el versículo 16 que hemos leído en esta tarde. No hablarás falso testimonio contra tu prójimo. Este es el mandamiento que encontramos, hermano, y que estaremos estudiando en esta hermosa tarde. Hablar falso testimonio. ¿Qué es un falso testimonio? Un falso testimonio, hermanos, es todo aquello que es contrario a la verdad. Amén. Un falso testimonio, amados hermanos, es una afirmación que una persona hace conscientemente que no es verdad, hermano, lo que está diciendo. Todo falso testimonio, hermanos, se convierte en una mentira, en una calumnia, en una acusación, en una falsedad, hermanos, con la intención de causar daño a otra persona. Amén. Eso lo vemos, hermanos, muy a menudo en los juicios, en las cortes. Siempre cuando se va a acusar a alguien, hermanos, hay alguien ahí tratando de defenderlo. Muchas de las veces hay testigos, hermanos, que han sido convencidos, que han sido pagados para que estén ahí hablando buenas cosas de el que va a ser acusado, pero aunque estén hablando buenas cosas, se convierte en un falso testimonio si esto no es verdad. Si el testimonio que están dando acerca de él, hermanos, no es verdad, ya sea a favor o ya sea en contra del acusado. El falso testimonio. Y eso es lo que la palabra del Señor nos enseña. Ese es el mandamiento que encontramos, hermanos, en este versículo. No hablarás falso testimonio contra tu prójimo, o no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. ¿Quién nos demanda, hermanos, este mandamiento? ¿Cuál es la demanda que este mandamiento, hermano, nos está haciendo? Dios, a través de este mandamiento, está demandando, hermanos, que nosotros como su pueblo nos esforcemos, hermanos, para defender, para promover, para presentar o preservar, hermanos, la verdad contra nuestro prójimo. Amén. Que nos esforcemos, que cuidemos, amados hermanos, de hablar solamente la verdad a favor, hermanos, de nuestro prójimo. Amén.
Esa es la demanda que encontramos, hermanos, que nosotros como pueblo de Dios demos buen testimonio de nuestro prójimo. Cuidemos el testimonio de nuestro prójimo. Que testifiquemos, hermanos, siempre la verdad con sinceridad en nuestros corazones, en todo asunto, hermanos. En toda ocasión, en todo tiempo. Que siempre mostremos favor hacia nuestro prójimo. Amén. Dios nos está demandando, hermanos, en este mandamiento, que huyamos de toda clase de falsedad, que huyamos de toda clase de mentira y engaños, hermanos, que no son otra cosa que obras mismas de Satanás, ya que Él, dice la Biblia en Juan capítulo 8 versículo 44, hermanos, que Él es el padre de mentira. Cuando Satanás dice habla mentira, de Él mismo está hablando, porque Él nunca ha hablado con la verdad, dijo nuestro Señor Jesucristo. Él engañó a la primer pareja creada por nuestro Dios con mentiras. Amén. Y el apóstol Pablo dijo: temo, hermanos, que vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados, así como lo fue la primer pareja, como la serpiente engañó a nuestros primeros padres con mentira, hermanos, con falsedad, con sutileza. Amén. Él es el padre de toda mentira, y el mandamiento es: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Nos demanda Dios que nos apartemos, hermano, que nos alejemos de toda mentira, de toda obra mala, de toda obra engañosa, hermanos, de todo aquello que va a afectar la vida, que va a hacer daño, que va a destruir, que va, hermanos, a desacreditar el testimonio de nuestro hermano. Esa es la demanda que Dios hace en este mandamiento. En Zacarías capítulo 8, en el verso 16, encontramos ahí Dios hablándole a su pueblo que había, hermanos, quebrantado ya este mandamiento. Pero Dios les está diciendo: yo lo voy a restaurar, yo voy a tratar con ustedes nuevamente. Pero miren lo que Dios les pide antes de que Él haga lo que va a hacer en ellos. Capítulo 8 de Zacarías, en el versículo 15, dice la palabra: así, al contrario, he pensado, dice Dios, hacer bien a Jerusalén. Ustedes merecen que lo destruya, ustedes merecen que los castigue por completo, que los determine, que los extermine por completo. Pero dice Dios, con todo y esto, al contrario, dice: pensado hacer bien a Jerusalén. Claro, no se iban a quedar, hermanos, sin castigo, pero Dios iba a preservar un remanente. Dice: a la casa de Judá en estos días, no temáis. Estas son las cosas, dice Dios, que habéis de hacer: hablar verdad cada cual con su prójimo, juzgad según la verdad, y lo conducente a la paz en vuestras puertas. Ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo, ni améis el juramento falso, porque todas estas cosas, dice, porque todas estas son cosas que aborrezco, dice Jehová de los ejércitos. Amén. Dios está demandando, hermanos, de su pueblo que hablemos verdad a favor de nuestros prójimos. Dios está demandando de su pueblo, hermanos, que no haya en nosotros juramento falso contra nuestro prójimo, que no haya pensamientos malos y engañosos, hermano, contra nuestro prójimo. ¿Por qué razón? Porque son cosas que Jehová aborrece. Amén. Son cosas que Jehová aborrece. Él es el que está demandando esto de su pueblo. Esta es la demanda que tenemos, que hablemos verdad en nuestros corazones. Amén. Que testifiquemos verdad siempre, hermanos, que nos alejemos, que rechacemos con toda nuestra fuerza
todo lo que es falsedad, lo que es mentira, lo que, amados hermanos, destruye, lo que perjudica la vida de nuestros hermanos, de nuestro prójimo. En el libro que nuestro hermano leyó el día de anoche, en Tercera de Juan, capítulo 1, verso 12, habla el apóstol Juan diciendo: todos dan buen testimonio de Demetrio. Aún dice la verdad misma, da buen testimonio de este hombre. Y añade el apóstol Juan: y también nosotros, dice el apóstol, damos testimonio. Y oiga esto: y vosotros sabéis que vuestro testimonio es verdadero. Eso es lo que Dios quiere, hermanos, de nosotros. Que nuestro testimonio sea verdadero. Que hablemos verdad, amados hermanos. Amén. Que nuestro testimonio sea verdadero. Que nos cuidemos, hermanos, de levantar falso testimonio contra nuestro prójimo. En el libro, hermanos, en el Salmo, en el libro de Proverbios, perdón, en el capítulo 14, verso 5, dice ahí Salomón: el testigo verdadero dice que no mentirá. En el verso 25 vuelve a decir: el testigo verdadero librará las almas. Amén. Nos damos cuenta, amados hermanos, que el testigo verdadero librará las almas, las salvará, en un sentido, amados hermanos, que los librará de diversos problemas, de diversas dificultades, hermanos, que muchas veces el falso testimonio hace que la gente pase por procesos difíciles, por cosas, hermanos, inmerecidas. El falso testimonio hace, hermanos, que mucha gente sea condenada, hermanos, injustamente. El falso testimonio hace, hermanos, que la gente pierda la credibilidad contra sus vecinos, contra sus compañeros. Y eso es lo que Salomón dice: el testigo verdadero librará las almas, las librará, las salvará de todas las consecuencias que el falso testimonio trae. Amén. Encontramos, amados hermanos, que nosotros como pueblo de Dios tenemos que atender la demanda que Dios está haciendo a su pueblo. En el capítulo 25 de Proverbios encontramos también ahí una porción que nos ayuda, hermanos, a esclarecer. En el versículo 18 dice la palabra, oiga esto: martillo y cuchillo y saeta aguda, dice, es el hombre que habla contra su prójimo falso testimonio. Amén. Qué tremenda descripción, hermanos, hace la palabra de nuestro Dios. Mire con qué cosa lo compara: martillo y cuchillo y saeta aguda. Así describe la palabra de Dios al hombre que habla contra su prójimo falso testimonio. Es una arma peligrosa, hermano. Es una arma destructora. Es una arma que hire, que quebra, que traspasa, hermanos. Qué comparación la que Salomón hace, hermanos, al hombre que habla falso testimonio. Y es por eso que Dios nos está diciendo, nos está demandando que debemos nosotros, hermanos, como su pueblo, testificar, hermanos, siempre la verdad. Mantenernos, hermanos, en la verdad. Dios nos manda que siempre hablemos, hermanos, la verdad en todo tiempo, hermanos, a favor de nuestros hermanos. Amén. Que hablemos la verdad. No nos manda a que encubramos, hermanos, pecado. No nos manda a que pasemos por alto la falta de otro. No nos manda, amados hermanos, a que toleremos lo que otros hacen, desacreditando o quebrantando los mandamientos de Dios. Lo que Dios está demandando es, amados hermanos, que hablemos verdad contra o a favor, hermanos, de nuestro prójimo. Amén. Que nunca, hermanos, vayamos más allá de lo que es, sin saber, sin atestiguar, sin ser
hermanos, testigos oculares, hermanos, nosotros. Esa es la demanda que Dios nos está haciendo. También encontramos en este versículo o en este mandamiento una prohibición. ¿Qué es lo que Dios nos está prohibiendo en este mandamiento? Dios, hermanos, al decir no hablarás falso o contra tu prójimo falso testimonio, nos está prohibiendo que nosotros como su pueblo, amados hermanos, Él nos prohíbe, hermanos, que nosotros demos falsos testimonios. Esa es la prohibición que Dios está haciendo. Esa es la prohibición. Ya sea a favor, hermanos, ya sea en contra de nuestro prójimo. Amén. Porque todo va a tener, hermanos, una consecuencia. Los prohíbe, hermanos, todo perjuicio contra la verdad. Nos prohíbe, hermanos, toda clase de mentira. Nos prohíbe, hermanos, sobornar testigo falso. Nos prohíbe hablar falsedades, nos prohíbe mentir, nos prohíbe calumniar, hermanos, nos prohíbe, hermanos, que hagamos todas estas cosas contra nuestro prójimo. Si alguna vez, por alguna razón, hermanos, fuéramos llamados a un juicio, si nosotros sabemos, hermanos, que la persona a la cual hemos sido llamados a testificar es culpable, tenemos que hablar con la verdad. Porque si no lo hacemos, hermano, por defender su causa, por ayudarnos, por considerarnos mejor o más buenos, más misericordiosos que Dios, vamos a tener consecuencias. Amén. Aunque sea, amados hermanos, en contra, el testimonio, hermanos, en contra, que aunque no sea a favor, hermanos, de la persona, pero si es verdad, tenemos, hermanos, que hablarlo. No tenemos, amados hermanos, por qué nosotros encubrir ninguna falta, pero tampoco, hermanos, no tenemos por qué poner más a las cosas de cómo son. También, hermanos, no tenemos por qué levantar calumnias, levantar falsedades, levantar, hermanos, mentiras contra nuestro prójimo. Todas estas cosas son prohibidas, hermanos, en la palabra de nuestro Dios. Son prohibiciones que Dios nos hace. En Levítico capítulo 19, verso 15, dice: no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, oiga esto, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia, dice Dios, juzgarás a tu prójimo. No es que pobrecito él, pobrecita su familia, si es culpable tenemos que hablar con la verdad. Si es inocente tenemos que hablar con la verdad, aunque sea nuestro enemigo. Amén. Aunque no sea nuestro mejor vecino, hermano, tenemos que hablar con la verdad. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande por quedar bien, sino, dice Dios, con justicia juzgarás a tu prójimo. Y añade Dios diciendo: no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo. Yo, Jehová, dice Dios. Amén. Debemos, hermanos, de atender lo que Dios nos está enseñando en su palabra. Dios está prohibiendo, amados hermanos, toda injusticia. Toda injusticia. Dios está prohibiendo toda mentira, todo chisme, toda falsedad. Dios está prohibiendo, hermanos, cualquier cosa que nosotros agreguemos para perjudicar, hermanos, a nuestro prójimo. Amén. Es una prohibición que Dios nos hace. En Éxodo capítulo 23, en el versículo 1 dice: no admitirás falso rumor. No te, dice, concertarás con el impío para su testigo falso. No admitirás por ninguna razón, que esté la prohibición que Dios está haciendo en este mandamiento. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No admitirás, dice Dios, falso rumor si no estás seguro. No admitas
Amén. Falso rumor contra tu prójimo. No te concertarás, es decir, no te pondrás de acuerdo. No vendrás a ponerse de acuerdo o a acordar o a reconvenir con el impío para ser testigo falso. Tienes que cuidarte de estas cosas, dice Dios a su pueblo. Es prohibido, hermanos, por la palabra de nuestro Dios, levantar contra nuestro prójimo falso testimonio. Amén. Levantar falso testimonio. El salmista David le pedía a Dios diciéndole: no me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado, decía David, contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hermanos, el peligro que hay en un testigo falso hunde, hermanos, a cualquier persona, destruye cualquier vida, acaba con cualquier matrimonio, termina con cualquier familia, puede provocar la muerte de cualquier persona. Una mentira puede llevar, amados hermanos, a cometer un homicidio, un suicidio, puede llevar a la destrucción a cualquier persona. Hay un versículo por ahí, no recuerdo en este momento, donde Salomón dice, hermanos, que no quedará sin consecuencia aquel que diga: lo dije bromeando, o lo hice por un juego, una mentira o una broma o algo que llegó a perjudicar a nuestro hermano. Tenemos que tener cuidado, amados hermanos. Tenemos que tener cuidado. Muchas cosas han acontecido, hermanos, a nuestro alrededor. Nosotros somos testigos, lo hemos visto por causa de una mentira. Por causa de una mentira. Y Dios, hermanos, como hemos visto en el libro de Zacarías, aborrece al testigo falso. Aborrece al testigo falso. En Proverbios capítulo 6, en el versículo 16, una joven de entre nosotros dijo estos versículos la otra vez, así que la voy a pasar a que lo vuelva a decir de memoria. Amén. Proverbios 6:16 dice: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, segunda cosa, la lengua mentirosa. Estas cosas, hermanos, Dios las aborrece. Dios aborrece la lengua mentirosa, amados hermanos. Verso 19: Dios aborrece el testigo falso que habla mentiras, el que siembra discordia entre sus hermanos. Dios aborrece, hermanos, el testigo falso. El que siembra desacuerdos, hermano, el que siembra discordia, el que rompe la unidad dentro del pueblo del Señor con mentiras, con falsedades. Esto es, hermanos, detestable delante de los ojos de Dios. Dios, hermanos, aborrece estas cosas. Tenemos que cuidarnos, hermanos, de la advertencia de guardar este mandamiento que Dios nos está dando. Porque estas son cosas que desagradan a nuestro Dios. No tenemos, hermanos, a levantar mentiras, a levantar falsedades, a decir cosas que nosotros no hemos visto, que nosotros no hemos oído, a confirmar o a afirmar esas cosas. Estamos atentando contra la unidad del cuerpo de Cristo, hermanos. Y todo el que se levanta contra el cuerpo de Cristo tendrá terribles consecuencias. Amén. Aleluya. Tendrá terribles consecuencias. No podemos, hermanos, no debemos de hablar mentiras, no debemos de hablar falsedad. El testigo falso, el que habla mentira, el que siembra discordia, hermanos, entre los hermanos, Dios aborrece a toda esa persona. Amén. Por lo tanto, hermanos, debemos de atender al mandamiento que Dios nos está dando. En el capítulo 12 de Proverbios encontramos nosotros, en el versículo 17, dice la palabra: el que habla verdad
declara justicia, mas el testigo mentiroso engaño. Amén. El testigo mentiroso todo el tiempo, hermano, va a hablar engaño, va a hablar, hermanos, mentira. Por eso la palabra una y otra vez, hermanos, nos aconseja a que tengamos cuidado, a que nos separemos de estas cosas. En el 14, versículo 5 de Proverbio, dice: el testigo verdadero no mentirá, mas el testigo falso hablará mentira. Hermanos, Dios aborrece al testigo falso. Dios aborrece a todo aquel, hermanos, que levanta o siembra discordia entre sus hermanos. Hemos estado en iglesias, hermanos, donde esto es el pan de cada día. Chisme por todos lados, hermano. Que por la misericordia de Dios, unas personas están de pie. Porque todo eso, hermanos, trae desánimo, trae desaliento, hermanos. Todo eso, hermanos, afecta a la unidad del cuerpo de Cristo. Trae rechazo. Todo eso, hermanos, son cosas que personalmente las hemos sufrido por mentiras, por falsedades, donde los ministros mismos, hermanos, se encargaron de tenderlos trampas para hacernos caer, para tomar evidencias, para decirle al pueblo: este es el líder de la alabanza. Donde, amados hermanos, esto era el pan diario, desde el liderazgo hasta el último, hermanos. Todo era discordia, era mentiras, eran falsedades, era hipocresía. Nosotros en este lugar debemos de cuidarnos, hermanos, de no ser solamente una apariencia. Debemos de cuidarnos, hermanos, de estar en unidad, de defender el testimonio de nuestro hermano. Amén. De procurar el bienestar de nuestro hermano, de hablar verdad de nuestros hermanos en todo tiempo. Cuidémonos, hermanos, para que cuando nosotros seamos vistos por los medios, cuando hayan visitas en este lugar, que no sean engañadas, que no sea una apariencia de nosotros, sino que lo que mostremos a la hora de servir, a la hora de alabar, a la hora, hermanos, de congregarnos en este lugar, sea verdad en nuestros corazones, que haya sinceridad en nuestras vidas, hermanos. Que no haya discordia, que no haya, hermanos, este tipo de falsedades, este tipo de engaños entre nosotros. Que reprendamos toda obra de Satanás y no le demos lugar al enemigo, hermanos, para venir a ser instrumentos del diablo y destruir familias completas y herir, hermanos, a capa y espada. No, reprendamos al enemigo. Es algo que Dios nos está, hermanos, demandando. Hablemos verdad entre nosotros. Dios no va a pasar por alto, hermanos, el que quebrantare este mandamiento. En el capítulo 19 de Proverbios, en el verso 9 dice: el testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras perecerá. Amén. No quedará, hermanos, sin castigo, y el que habla mentiras perecerá, dice la palabra. Y eso lo repite, hermanos, en muchos versículos el proverbista, en muchos versículos de la palabra del Señor. Él dice que el testigo falso va a perecer, que el testigo falso no quedará sin castigo. Dios no pasará por alto, hermanos, toda mentira que salga de nuestra boca para destrucción de nuestros hermanos. Capítulo 5 de Salmos, miren lo que Dios dice: los insensatos no estarán delante de ti. En el versículo 5, los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová, dice su palabra. Dios es quien va, hermanos, destruir
a todo aquel, hermanos, que habla mentira contra su prójimo para destruir. Amén. En el Salmo 12 encontramos, hermanos, en el versículo 1, dice: salva, oh Jehová, porque si acabaron los piadosos. Mire qué terrible generación en la que David está viviendo. Si acabaron los piadosos, si acabaron los que tienen misericordia, dice David, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. No hay fidelidad entre los hijos de los hombres, dice David. Sálvame. Habla mentira cada uno con su prójimo. Hablan con sus labios lisonjeros y con doblez de corazón. Jehová destruirá todos los labios lisonjeros y la lengua que habla jactanciosamente, dice su palabra. Bendito sea Dios, aleluya. No hay verdad, dice David. Una generación terrible donde él estaba viviendo. Se acabaron los hombres de misericordia. Han desaparecido los fieles de entre los hombres. Todos hablan mentira, cada uno contra el otro. Hablan con labio lisonjero. Estas son palabras, hermanos, con hipocresía. Palabras, hermanos, que tratan de, por un lado, agradar su oído, pero traen veneno tras ello. Traen, hermanos, malas intenciones tras esas palabras bonitas. Y dice David: hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. No hay buen deseo, hermanos, para sus vidas. Pronuncian una cosa con sus labios, pero en sus corazones desean otra para su prójimo. Y todo esto, hermano, es falsedad. Y Dios no pasará o dejará pasar por alto estas cosas. Jehová destruirá todos los labios lisonjeros y la lengua que habla jactanciosamente, dice su palabra. Hermanos, el quebrantar este mandamiento trae castigo de parte de Dios. Dios aborrece al testigo falso. Había una ley establecida para quien quebrantara, hermanos, este mandamiento. En Deuteronomio capítulo 19, en el versículo 15, dice la palabra de Dios. Esto era lo que la ley mandaba a la hora de acusar a alguien o a la hora de atestiguar, hermanos, contra alguien. Dice 19:15 de Deuteronomio: no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno, dice, en cualquier delito ni en cualquier pecado. Es la sabiduría, hermanos, de Dios. No se tomará en cuenta un solo testigo, hermanos, contra ninguno, en cualquier delito ni en cualquier pecado. En relación con cualquier ofensa cometida, solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Cuando se levantara testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los 2 litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubieren en aquellos días. Y los jueces inquirirán bien, profundizarán bien, investigarán bien. Y si aquel testigo resultare falso y hubiere acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal de en medio de ti, y los que quedaren oirán y temerán, y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti,
y no les compadecerás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Eso era lo que la ley, hermanos, había establecido para los falsos testimonios. Amén. Si tú quieres, o si el testigo falso tenía la intención de que su hermano fuera acusado o castigado con un ojo, con un pie, con un diente, con una mano o con su propia vida, y si esto, hermanos, era falso, el testigo falso tendría que pagar, tendría que ser castigado, hermanos, de la misma manera que él estaba acusando a su hermano. Amén. Tenía que ser castigado de la misma manera. Si él estaba buscando que su hermano perdiera un ojo y esto era falsedad, él tenía que perder ese ojo. Eso era lo que la ley establecía. ¿Y cuál era el propósito de esto? Dice Dios, que los que quedaren, dice, oirán y temerán y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti. El propósito de esta ley, hermanos, tan dura, tan estricta, era, hermanos, que esto no se prolongara por todo el pueblo, para que no hubiera, hermanos, esta destrucción, para que no hubiera, hermanos, esta discordia, estas falsedades entre el pueblo de Dios. Cualquiera, hermanos, que mirare a un testigo falso padeciendo por lo que había intentado hacer contra su hermano, tenía que pensarla una y otra vez para él levantarse falsamente contra su prójimo. Pero ¿qué pasaba si las cosas Dios las hubiera dejado así sin castigo? ¿Cuánta gente ciega no tuviéramos, hermano? ¿A cuánta gente no le hubiéramos arrancado las manos y los pies? Esto se hubiera vuelto algo normal. Pero Dios dice, voy a establecer este castigo, esta ley, para que teman, para que aprendan, para que no hablen falsedad, para que esto no se vuelva una costumbre entre ellos. Esa era la ley, hermanos, para el testigo falso. Y lo encontramos, hermanos, en muchos versículos del Antiguo Testamento donde no se aceptaba el testimonio de una persona, sino que tenían que haber más de un testigo para que el testimonio, hermano, fuera verdadero. Incluso el libro de Hebreos menciona esto, que la ley de Moisés, que quien quebrantara la ley de Moisés por 2 o 3 testigos, este tenía que morir, dice su palabra. Amén. Encontramos, hermanos, que ellos no se dejaban llevar por cualquier comentario, por cualquier, hermanos, cosa que escucharan, sino que tenían que atestiguar. En algunos casos, los que atestiguaban contra el acusado eran los primeros de tomar la piedra y lanzarla contra las personas. Y si esto no era verdad, si lo que ellos estaban haciendo era falsedad, Dios mismo se levantaba a pelear, hermanos, a castigarlos a ellos. Así que encontramos que había, hermanos, leyes establecidas para esto. Pero también, hermanos, en el Nuevo Testamento, nosotros encontramos, hermanos, acerca de que también habían, hermanos, testigos falsos. Y vemos en el Nuevo Testamento de que nadie, hermano, está excepto a sufrir, hermano, daño, a sufrir falsos testimonios, a sufrir, hermanos, calumnias, a sufrir mentira. Porque encontramos, hermanos, que cuando estaban buscando culpa para crucificar a nuestro Señor Jesucristo, no había una forma por la cual acusarlo legítimamente. No había una forma. Buscaban, hermanos, de qué acusarlo y no podían. Y dice la Biblia en el libro de Marcos 14:56 que muchos testigos falsos venían contra Jesús
y sus testimonios no concordaban, dice la Escritura. Aún, hermanos, después de que Jesús resucitó, dice que pusieron testigos falsos, le pagaron mucho dinero a los soldados para que dijeran: sus discípulos han venido y han hurtado el cuerpo de Jesús. Encontramos, hermanos, cuando aquel hombre llamado Esteban en el capítulo 6 de Hechos se levantó a predicar el mensaje del Evangelio. Dice la palabra del Señor que no resistían como él predicaba. Y lo vinieron, hermanos, a tomar, lo apresaron. Y para poder acusarle, pusieron testigos falsos contra él. Para que estos dieran falso testimonio. Y estos hombres sin ningún temor hablaban falsedad, hermanos, contra Esteban. Porque habían sido pagados, habían sido contratados para ello. Sin ningún temor, estos hombres decían de Esteban: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará la costumbre que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Aún con todo esto, hermano, después de escuchar estos falsos testimonios, esta mentira que se decían contra Esteban, un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre, amados hermanos, de fe, un hombre de buen testimonio, con todo esto el enemigo se ocupó, hermano, de levantar testigos falsos al punto de llevarlo a la muerte. Lo apedrearon. Murió así, hermano, acusado por testigos falsos. El apóstol Pablo, él dice, amados hermanos, en Romanos 3:8, ¿y por qué no decir, dice el apóstol, como se nos calumnia? Y dice, y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que nos vengan bien. Pablo está diciendo, hay unos que andan afirmando, hay unos que andan diciendo falsedades, poniendo palabras en nuestra boca que nosotros no hemos dicho. Ellos están diciendo que han escuchado oír de nosotros, que nosotros enseñamos que hay que hacer males para que nos vengan bienes. Y eso es una falsedad, dice el apóstol. Eso es una calumnia. Esa palabra, hermanos, calumnia, se le da a Satanás mismo, un calumniador. Y se traduce, hermanos, como diablos. La persona que levanta calumnia, hermanos, es un instrumento mismo de Satanás para destruir el testimonio de otras personas. Jesucristo, Esteban, el apóstol Pablo, sus compañeros, hermanos, sufrieron todas estas cosas. Fueron calumniados. Fueron, hermanos, entregados por testigos falsos a muerte. De muchos de nosotros, hermanos, se va a oír lo mismo en nuestro tiempo. Hoy más que nunca que el Evangelio está haciendo o queriendo, hermanos, ser desacreditado de todas maneras. El testimonio, hermanos, de los cristianos se está perdiendo. Está en peligro de extinción. Por eso nosotros, hermanos, que estamos hoy en esta tarde, en este lugar, escuchando el mandamiento de nuestro Dios, pongámoslo por obra. Marcaríamos una gran diferencia si todo este grupo nos esforzáramos, nos humilláramos delante de Dios, buscáramos la ayuda de Dios, hermanos, para pegarnos a su palabra, para guardar sus mandamientos. Marcaríamos una diferencia donde nosotros fuéramos, donde nosotros nos paramos, hermano, dando un buen testimonio para con todas esas personas que tienen un mal concepto del cristianismo, para todas esas personas, hermanos, que se les ha informado mal, que generalizan, hermanos, todo lo malo que muchas personas dentro de la iglesia hacen. Tenemos el privilegio nosotros de escuchar
los mandamientos que han salido de la boca de Dios. Aunque a usted le parezca, hermanos, esto es una exageración. Hay iglesias que tienen años y no se mencionan los mandamientos de Dios. Más de 5 años pasé en una iglesia y nunca se mencionó eso. Nunca. ¿Por qué razón? Porque ellos mismos están poseídos por la falsedad, por la mentira. Porque ellos mismos, hermanos, están trabajando con engaño. Porque ellos mismos, hermanos, viven de una apariencia. Viven en falsedades. Muchas iglesias que no conocen eso. Todo el tiempo se les está hablando de cosas bonitas, de cosas dulces, de que el camino del Señor es un camino de rosas. Pero el Señor nos llama a nosotros. Tenemos un privilegio grande de poder escuchar estos mandamientos que salieron de la boca de nuestro Señor, de nuestro Dios, hermano. Que no levantemos falso testimonio contra nuestro prójimo. Que seamos, hermanos, diferentes a los impíos, aquellos que no tienen temor de Dios. Tenemos, hermanos, que nosotros saber de que como cristianos vamos a ser calumniados. Tenemos que aprender, hermanos, a sufrir estas cosas. No nos vayamos a desanimar cuando el día de mañana escuchemos esto. Porque siempre, como decía nuestro hermano anoche, van a haber entre nosotros personas que no han nacido de nuevo. Van a haber entre nosotros personas que parecen trigo, pero son cizaña. Nunca hay fruto en sus vidas. Y van, hermanos, a tratar de destruir, de desacreditarnos, de hablar mal contra nosotros mintiendo. Pero qué maravilloso que Dios tiene cuidado de todo esto y nos consuela, hermanos, a través de su palabra. Jesucristo en Mateo capítulo 5 verso 11 dice: bienaventurado soy cuando por mi causa os vituperen, dijo Jesús, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en el reino de los cielos, dijo nuestro Señor Jesucristo. Cuando escuchemos, hermanos, todas estas cosas, o estas blasfemias, estas mentiras, estas calumnias contra nosotros del mismo Satanás, hermanos, gocémonos y alegrémonos. Digamos como Job, hermanos, decía, este hombre decía: en los cielos está mi testigo, en las alturas mi testimonio, decía Job. Aun cuando era acusado por todos sus amigos que estaban a su alrededor, él decía: allá está mi testigo, allá está mi testimonio. Él conoce que soy recto, Él conoce que camino con fidelidad, Él conoce las intenciones de mi corazón, Él examina y escudriña mis pensamientos, Él es quien guía mis pasos. Qué maravilloso poder, hermano, caminar con seguridad y saber que en nuestros corazones estamos tratando de agradar con toda nuestra fuerza a Dios. Estas cosas, hermanos, las vamos a tener que enfrentar, pero asegurémonos que nuestro testigo es Dios. Amén, que nuestro testigo es Dios y Él peleará por nosotros. Él dará testimonio por nosotros, hermanos, en todo tiempo. Él peleará nuestra causa. Por esta razón debemos, amados hermanos, nosotros de cuidarnos y no ser instrumentos de Satanás, no levantar falsedad contra nuestros hermanos, porque hay un Dios, hermanos, que lo está mirando todo. Hay un Dios que es justo, que es fiel. Hay un Dios, hermanos, que va a pelear por aquellos que caminan en integridad. Su palabra dice en el Salmo capítulo 15: ¿quién subirá al monte de Jehová? Y dice el salmista: el que no calumnia contra su prójimo, el que no habla mentira, el que no admite reproche contra su prójimo, este morará en su monte santo. Aleluya. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. No hablará falso testimonio. Dios está en desacuerdo con la mentira. Y en este lugar, hermanos, también como sus hijos, como su pueblo, hermanos, no estamos a favor de la mentira. Él en su palabra nos enseña. El apóstol Pablo a los Colosenses en el capítulo 3 verso 9 dice: no mintáis los unos
a los otros. Efesios 4:25, por lo cual, desechando la mentira, habla verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros, somos un cuerpo, somos hermanos uno solo. Hablemos verdad, no los destruyamos hablando mentiras entre nosotros mismos, contra nosotros mismos. Amén. Al igual que el salmista, digamos, hermanos, la mentira aborrezco, decía el salmista, y abomino, pero amo tu ley. Aborrezcamos todas aquellas cosas que Dios, hermanos, no está de acuerdo con ella, y amemos la ley de Dios, amemos los mandamientos de Dios. Todo eso dice el salmista en el Salmo 119, verso 163, la mentira aborrezco y abomino, dice el salmista, pero tu ley amo, gloria al Señor. Amemos la ley de Dios, deleitémonos en la ley de Dios, que esto no se convierta en una carga para nosotros, hermanos. Ay, yo no puedo servir a Dios así porque tengo que dejar de hablar de todas las personas. No puedo servir a Dios porque tengo que dejar de hacer esto. Amemos la ley de Dios, deleitémonos en la ley de Dios. Guardémonos, hermanos, la ley de Dios en nuestros corazones. Su palabra dice, el que me ama, mis mandamientos guardará, hermanos. Debemos de evitar la mentira entre nosotros. Debemos, amados hermanos, de evitarla porque tiene consecuencias grandes. Las tenía en el antiguo tiempo. Y la Biblia en el Nuevo Testamento nos dice que los que hablan mentira no entrarán, hermanos, a la ciudad de Dios, a la Jerusalén, a la celestial. Dice la Biblia en Apocalipsis 21:27, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Capítulo 22, verso 15, mas los perros estarán fuera, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira, dice su palabra. La falsedad, hermanos, es un pecado que ha llevado, que está llevando y llevará al infierno a muchas personas. La Biblia dice que el falso profeta que se levantará en los últimos tiempos será arrojado al lago de fuego que arde con fuego y azufre. Y así todos aquellos, hermanos, que aman, que practican la mentira. Todos aquellos que aman y practican la mentira. ¿Hasta dónde, hermanos, ha llegado esta maldad? ¿Hasta dónde, hermanos, se ha corrompido que han llegado a amar la mentira, a deleitarse la mentira? Hay personas que si no mienten, hermanos, no están a gusto, no pueden dormir bien. Aman la mentira, están enamorados de ella, gozan hablando mentira. Pero todos ellos, hermanos, tendrán un final, hermanos, cruel si no se arrepienten mientras están con vida. La buena noticia de esto, hermanos, es que en Cristo hay perdón para todos. Para todos. Aun cuando testigos falsos acusaron a Jesús, Él estando en la cruz dijo, Padre, perdónales porque no sabe lo que hacen. Amén. Él dijo, hermanos, el que a mí viene, yo no le echo fuera. La invitación, el mandamiento es que guardemos, hermanos, lo que Dios nos dice. El mandato es que nos cuidemos de no decir falso testimonio contra nuestro prójimo. Pero la buena noticia de esto es que si todos los que estamos en este lugar hubiésemos cometido ese pecado hoy, hay perdón si nos arrepentimos de ello. Y que ese arrepentimiento es un cambio de mentalidad, un cambio de vida. Es, hermanos, un giro de 180 grados
360. Darle la espalda, hermanos, al pecado. Arrepentimiento no es, hermanos, decir: si yo reconozco que he dicho falsedad contra mi hermano y me arrepiento por ello, y al salir de este lugar vuelves a practicarlo sin ningún temor en tu corazón. Eso no es arrepentimiento. Eso es remordimiento. Arrepentimiento es cuando reconoces que estás en el pecado y vienes a Cristo humillado, pidiendo misericordia, pidiendo fuerza, pidiendo valor para pelear contra el pecado, para rechazar el pecado. Y por si algún descuido volvieras a caer, sientes una tristeza profunda, sientes un dolor profundo, que no puedes seguir ahí, tienes que volver a Él, arrepentido, llorando, pidiéndole que te ayude. Si por alguna razón nosotros, hermanos, por algún descuido hemos cometido este pecado, hablando falsedad, afirmando cosas que nosotros no hemos visto, que nosotros no hemos oído, tengamos cuidado con las cosas que vienen de una tercera, de una cuarta persona, porque nunca van a llegar las cosas como son a nuestros oídos. Tengamos cuidado, hermano. Hay mucha falsedad dentro del pueblo del Señor, pero Dios nos está diciendo: no hables falso testimonio contra tu prójimo. Tengamos cuidado con ello. Hablemos verdad entre nosotros y vamos a ver lo saludable, hermanos, que es crecer así. La bendición de Dios, hermanos, la vamos a poder palpar en nuestros corazones. Cuando una iglesia crece sana, hermanos, la presencia de Dios está ahí. Lo volvemos sensibles a su presencia, a su espíritu. Cuando tenemos nuestros corazones limpios, algo especial fluye en nosotros. Por eso es importante guardarlos, hermanos. Guardar los mandamientos de Dios en nuestros corazones. En nuestros tiempos lo necesitamos. Lo necesitamos, hermanos. Lo necesitamos. La iglesia del Señor está siendo desacreditada por todos los medios. Parémonos firmes y marquemos la diferencia. Pongámonos sobre nuestros pies en esta tarde. Démosle gracias a Dios. Ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de nuestro espíritu. Queremos guardar la palabra de nuestro corazón. Enséñanos a amar tu ley. Enséñanos a amar tu palabra. En tu nombre, Dios mío. Necesitamos de tu ayuda. Despierta en nosotros ese deseo, ese anhelo de guardar tu palabra,
de amar tu ley, de meditar en ella, de deleitarnos, Señor, en ella, de testificar, Señor, de tu palabra en todo tiempo. Guárdanos de la falsedad, guárdanos de hablar engaño, guárdanos de hablar mentira, guárdanos de levantar calumnia. Señor, perdónanos, 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 porque reconocemos que muchas veces, Señor, hemos quebrantado, Señor, estos mandamientos, estos principios importantes en nuestra vida. Perdónanos, Dios mío, perdónanos, Dios, te lo pedimos como congregación, como pueblo, como iglesia, Señor amado. Levantamos nuestro clamor, Señor, junto con este pueblo, Padre de la gloria, reconociendo que necesitamos de tu misericordia, que necesitamos de tu perdón cada día, Dios mío. Ayúdanos, Padre, a crecer, a asemejarnos a usted, a guardar sus mandamientos, en el nombre poderoso de Jesús, tu Hijo amado. Te lo pedimos en esta hora, Dios Todopoderoso. Redarguye cada corazón, Señor, redarguye cada vida, Señor, que está viviendo en falsedad, que está viviendo en hipocresía, que está viviendo en un engaño mismo, Señor amado, engañándose a sí mismo por obra de Satanás. Liberta, Señor, esas vidas, rompe esas cadenas en el nombre poderoso de Cristo. Toma control de la lengua mentirosa, Padre. Toma control, Señor, de la lengua lisonjera. Toma control de los labios engañadores. En el nombre poderoso de Cristo, limpia, purifica nuestra vida para tu servicio, para tu obra. Enséñanos a caminar bajo su temor. Enséñanos a caminar, Señor amado, como usted, Señor, pide que caminemos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te lo pedimos en esta hora, Dios mío. Tu nombre sea glorificado en medio de tu pueblo. A través de los medios, Señor, que tu palabra corra con libertad. Quebranta los corazones. Glorifíquese de una manera grande y poderosa, para honra y gloria suya. En el nombre poderoso de Cristo. Todo aquel que sabe, que deliberadamente, que sin ningún temor en su corazón quebranta los mandamientos de Dios, puedes venir a Cristo Jesús en esta tarde. Usted que está a la distancia, usted que está en este lugar, arrepiéntase de sus pecados, arrepiéntase, reconozca que es un pecador, que ha quebrantado la ley de Dios una y otra vez, y que lo único que merece es el juicio eterno, es la condenación y muerte eterna. Pero ven a Cristo en busca de su perdón, pidiendo misericordia, invocando su nombre, humillándote delante de Él. Él dice: el que a mí viene, yo no le echo fuera. El que a mí viene, yo no le echo fuera. Él no te está preguntando qué hiciste, qué has hecho, cuáles son los pecados que has cometido. Él los conoce. Él los conoce. Y sabes que sos digno, que sos merecedor de la ira de Dios, del juicio de Dios. Pero en su misericordia, en su soberanía, Él extiende su gracia, Él extiende su amor. Y dice: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Corre a los pies de Cristo, camina hacia los pies de Cristo. Humíllate delante de Él y pídele perdón por tus pecados cometidos. Pídele perdón, pídele perdón. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, solamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Él es el único que puede salvarte. Él es el único que puede salvar tu vida. Él es el único que puede salvarte. Ven a Él. Ven a Él. Ven a Él hoy que tienes vida, hoy que tienes esperanza. El Señor te llama hoy.
Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque has sido bueno para con nosotros. Por la bendición que nos ha dado en esta tarde, Señor. Porque tu presencia ha estado aquí, Señor, ministrando nuestras vidas, ministrando nuestros corazones, Señor, de principio a fin. Oh, cuán maravilloso eres, Dios. Gracias, gracias te damos. Gracias, Dios.